Bueno, hola Raúl Hola, Misburg, prestigioso músico, investigador. Vamos a hablar sobre su libro, eh, ay Dios, sobre la cita en la música de vanguardia, ¿no? Y en el contexto latinoamericano. El libro se llama exactamente Cita, Referencialidad y Experimentación Situada. Una aproximación a la creación sonora en Latinoamérica. No se asusten porque en la entrevista van a ver, Raúl es un tipo que sabe mucho y transmite muy bien, muchos años de docencia además, y el tema es un tema que venimos frecuentando. Esta entrevista tiene la característica que va a estar en dos listas, va a estar en libros por la cabeza y va a estar también en músicas alternativas. Raúl es doctor en artes y tecnoestéticas por la Universidad de Tres Febreros, por la UNTREF. Es compositor e investigador, dirige la especialización de arte sonoro y la maestría en arte y estudios sonoros de la UNTREF, donde tienen la paciencia de tenerme como docente. Este, Tiene una larga trayectoria y es docente también en la Universidad Nacional de Lanús, más o menos te presento, ¿no? Es director de investigación y miembro del Instituto de Investigaciones en Arte y Cultura. O sea, es un tipo muy formado, además muy amable, van a ver, lo vamos a pasar bien. El libro está publicado en Morelia, de Michoacán, México, por el Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras en el 2025. Así que es un libro reciente que pude leer basado en su tesis de los tipos de libros que rescatamos y le prestamos atención acá o nos llaman la atención o valoramos. Este es del tipo originado en una tesis. En primer lugar, te quería preguntar, porque no sé, el público que tenemos, viste, tengo bastante información, pero me parece que no es especialista en música a pesar de lo que venimos haciendo hace tiempo. Entonces, danos un panorama sobre lo que es la música electroacústica, este, que es la música sobre la que estuviste investigando, en definitiva. bien, antes que nada, si me permitís, te quiero agradecer muchísimo, muchísimo la invitación. Hacía tiempo que habíamos hablado de la posibilidad de hacer este encuentro y buenísimo que se haya dado justo antes del fin de año. Sí. Nada, es una alegría. Suscribo a lo que decía Charlie Palomo, creo que fue la entrevista anterior que subiste, una de las últimas, también en donde es un espacio necesario este porque una vez dialoga mucho mientras consigo mismo y con otra gente, mientras va haciendo el libro, mientras va haciendo el trabajo, pero una vez que sale, son muy ocasionales la posibilidad de volver sobre el tema y de que haya algún feedback, por así decirlo, Sí, realmente tenemos un déficit de compartir cosas, a Sí, pesar de que absolutamente. trabajábamos en espacios comunes. Sí, sí, creo que es una de las cosas que me entusiasma de seguir haciendo las entrevistas, digamos, y Exactamente. agradezco mucho. Es un espacio de difusión, pero también de reflexión, porque no necesariamente estoy pensando lo mismo ahora que cuando escribí el libro, uno lo piensa en perspectiva. Y bueno, también además de difusión y de reflexión, es un espacio de eventuales debates y, digamos, para seguir un poco con el tema. Así que nada, Sí. muchísimas gracias por la invitación. Y quiero aclarar nada más algo muy puntual, que es que el libro es de descarga gratuita de la página del CM+. Sí, Centro Mexicano para la Música y las Artes Sonoras. Es un libro Eso lo voy a público. poner en la ficha, en el video, en el canal. Buenísimo, Voy a buenísimo. aclarar eso. Bueno, entonces, para empezar con esta primera pregunta sobre qué entendemos por música electroacústica, eh, por supuesto, sabiendo que, como vos decís, hay gente que no es especialista, entonces cuando uno se empieza a meter en el tema, uno, como siempre pasa, empieza a encontrar diferenciaciones. No, esto no es electroacústica, esto es acusmática. No, esto no es acusmática, esto es paisaje sonoro. No, esto es concreta. Entonces,
Y dice, bueno, de qué estamos hablando? De hecho, todas son denominaciones que por ahí la música que hoy llamamos electroacústica empezó siendo música concreta, después música experimental, después música electroacústica, música acusmática. Bueno, en definitiva, ha ido cambiando a medida que han evolucionado tanto las tecnologías, ¿no? Como la reflexión sobre el uso de esa tecnología en la creación sonora, ¿no? Eh, para hacerlo muy simple y me parece de una forma que obviamente no sustituye en nada la experiencia de la escucha, porque podemos hablar sobre música, pero la Eh, única forma de entenderlo es escuchando, digamos, ¿no? Para hacerlo simple, creo que lo mejor es definirlo como aquella música que trabaja con sonidos, en vez de con notas de instrumentos musicales. Por supuesto que también puedo incluir notas y sonidos instrumentales, y de hecho hay mucha música que lo utiliza, ¿no? Pero básicamente empezó, ¿sí? Y después se fue como, por así decirlo, fue trabajando cada vez más sobre el tema con la utilización de sonidos desde cotidianos a sonidos grabados, que con una o diferentes transformaciones y demás pasa a ser como una especie de sonido moldeado por el propio artista, compositor, creador o como quiera llamar. O sea, en vez de tener el sonido del piano, que vamos a ponerlo de una forma que es un sonido, entre comillas, dado, que ya está ahí, está bien, hoy sabemos que se puede modificar, pero que históricamente tiene un peso cultural muy fuerte, debe ser una obra para piano, ya implica toda una historia atrás y unas referencias. El sonido grabado, moldeado y armado por el propio artista, o compositor o creador ya tiene otra impronta totalmente distinta. Entonces, esto trae, por supuesto, un mundo de problemáticas nuevas para el oyente y para el creador, ¿no? O sea, desde el momento en que, por ejemplo, los sonidos, a diferencia de la música más tradicional, más hecha para instrumentos, por así decirlo, que no tiene una referencialidad inmediata, ¿sí? Acá aparece una determinada imagen, o sea, muchas veces podemos reconocer los sonidos. Acá está el sonido de la lluvia, acá está el sonido del tren, acá está el sonido de una puerta, pero no están usados como, muchas veces como, no son usados como queriendo significar alguna historia en particular, sino están utilizados en general como sonidos. Como un Entonces, ruido más. exactamente, exactamente. No es una música, por así decirlo, vamos a poner también en términos muy simples, cantable, ¿sí? Es una música más bien para escuchar y todo lo que va sucediendo es un relato a través de la transformación sonora y a través de lo que nos van contando los mismos sonidos. Un relato, si querés, muy abstracto, a veces puede tener alusiones muy concretas también, porque justamente uno puede irse de la referencialidad y volver y hacer lo que ciertas cosas sean muy claras en lo que quiero decir, pero toda esa ida y vuelta y esos puntos intermedios son los que al menos a mí me resulta mucho más atractivo a la hora de construir un relato sonoro, ¿no? Ahora, vos, tu objeto de estudio, que a mí en cierto sentido me resultó sorprendente, en el campo de la música, que estamos hablando de música de vanguardia o música alternativa, digamos, en fenómenos musicales, o fenómenos sonoros, y la cuestión de la cita, el hecho de que parece que es frecuente que en la vanguardia, como si la música esta electroacústica fuera una especie de metamúsica, ¿no? Que se permite comentar o citar otras músicas, ¿no? Y eso, si entendí bien, es el objeto de tu estudio. Sí, sí, o sea, no creo que necesariamente la música electroacústica sea una especie de metamúsica. ¿Por qué? Porque todas las músicas, en definitiva, muchas veces han citado otras obras, digamos, ¿no? La música instrumental hay muchísimos ejemplos, qué sé yo, está la famosa Sinfonía de Berio, la Sinfonía de Mahler, donde inclusive él mismo cita otras músicas o se cita a sí mismo, bueno, montones de ejemplos. En la música popular también pasa esto. A eso iba, porque en la charla en la entrevista a López Cano, no sé si la llegaste a escuchar, que en realidad fue una charla sobre estos temas de época.
Él habla de que la música popular, primero dice que esto viene al menos de la Edad Media, y que la música popular está en el centro de la escena. Entonces, hay un tema que me resulta interesante. ¿Cómo lo ves vos? Si Sí, es el mismo tipo de cita el que aparece en la música popular que el que aparece en la música así de vanguardia, electroacústica. sí, a ver, con respecto a la Edad Media, yo lo pondría un poquito en discusión porque ahí tampoco estaba tan fuerte la idea de autor, digamos, ¿no? O sea, yo soy el compositor, digamos, y Sí, esta obra tiene, bueno, etcétera, etcétera, todo lo que conocemos hoy con ese tema. Pero, a ver, la, para mí al menos, la diferencia es que desde el momento en que la música electroacústica o acústica o cualquier otro tipo de música que trabaje con sonidos grabados, eh, toma conciencia que la música, y eso ya empezó inclusive a partir del año 48, ¿no? Cuando Schaeffer hacía sus primeros experimentos, sus primeros estudios más que experimentos, la música pasa a ser un sonido más que está grabado y alojado en un soporte que está para ser utilizado por el artista o por el creador. O sea, no es solamente un archivo eso que está disponible ahí para escucharlo, sino también es una fuente para poder crear y que yo pueda a veces citarla textualmente, que uno reconozca, por ejemplo, yo que sé, un fragmento de Bach o un fragmento sí, de ¿no? Pero si yo lo empiezo a intervenir, lo empiezo a trabajar, ya uno empieza ese reconocimiento se empieza a ser más difuso. Entonces ahí uno puede decir, bueno, acá hay un color que me suena a, no, yo qué sé, a Bach, o un color que me suena, pero no sé si es Bach, o algo que me suena como un tango, pero no sé qué tango es, ¿no? Por ejemplo, entonces, y eso es lo que permite, digamos, pensar eso, ¿no? La música como sonido que por supuesto tiene su carga referencial también importante. Y en este sentido la carga referencial es mucho más fuerte que el sonido, por ejemplo, de una puerta. ¿Por qué? Porque una puerta es una puerta, bueno, obviamente todos tenemos una historia con alguna, no sé, digo, con alguna puerta, yo escucho sí. la puerta y no sé, me parece que viene alguien, no sé, ponele, La ¿no? puerta, el portazo, el chirrido de los goznes, en la cerradura que se abre. Exactamente. Sí, Pero la música, además de que me suene a, no sé, acá cualquiera tango, lo que sea, también implica, por ejemplo, pensar en una época, una cultura, una idiosincrasia así. Por ejemplo, no es lo mismo escuchar una cita a un tango que una cita a música gitana, por decir. Entonces, uno inmediatamente convoca la historia, el vínculo que uno tenga con ese tipo de música que está siendo citada, ¿no? Y de hecho, yo creo que, bueno, más allá que el creador o el compositor utilice citas por distintos motivos, siempre tiene algún impacto en el oyente, aunque obviamente si tiene un conocimiento es un tipo de impacto, pero aunque no tenga ningún tipo de cosa, nunca en mi vida escuché música gitana y de repente me sí. aparece algo, algo inevitablemente se genera. Esto es Antes de lo que... meternos en el tema de los oyentes, que es un tema que, y de la escucha, que es un tema que me interesa, aclaro para el Schaeffer del que habló Raúl, no, es sí. Pierre Schaeffer, porque en el mundo de la semiótica o de la filosofía está Jean-Marie Schaeffer también. Pierre Schaeffer es considerado el creador de la música concreta y el autor de un libro que para todos nosotros es un campo de constante discusión, que es el Tratado de los Objetos Musicales. Ese es el Pierre Schaeffer del que hablamos. Ahora, Hay- una cosa que a mí me gustó del libro y que me parece poco frecuente, desde que estoy en la maestría entiendo la importancia que se le da en el mundo de las artes sonoras hoy al fenómeno, pero para mí, no solo la música, sino todos los discursos sonoros, fueron estudiados en sí, sin tener en cuenta las posiciones de escucha. Por eso yo en las últimas cosas que estoy escribiendo hablo de fenómeno de sonido audio, porque el desarrollo de la industria del audio, desde un momento bastante temprano, se diferencia hasta tecnológicamente de la industria de la producción de sonidos, dentro de ello, muy importante lo musical.
Y en tu libro aparece muy fuerte la necesidad de lo situado, ¿no? Me gustaría que nos cuentes eso, que dado una producción musical, otro tema es quién escucha, dónde escucha y cómo escucha, Sí. ¿no? Va a ser como dos aproximaciones, por así decirlo, diferentes, ¿no? Por un lado, el tema de lo que está en el título del libro, que yo sé que a veces puede sonar un poquito ampuloso, pero que lo que digo de creación situada, yo lo que me estoy refiriendo es cómo, justamente con la posibilidad de utilizar sonidos de diferente origen y demás, hay en un momento cierto grupo de compositores que casualmente ocurrió al principio de los años 70, y casualmente digo en el sentido que no sé si estaban ellos hablando y discutiendo este Relacionados tema. entre sí necesariamente. Seguramente se conocían porque muchos de ellos estuvieron acá en el Ditela, en la experiencia del Ditela, en el Klein, pero a ver, a lo que voy es que empezaron a trabajar con sonidos de sus países de procedencia o sus países de residencia, ¿no? En este sentido, hay, por ejemplo, está la obra de Jacqueline Nova llamada Canción de la Tierra, de una compositora colombiana que trabaja con la voz de un grupo de indígenas de Colombia. Está la obra de Joaquín Orellana, también del año 72, 73, que se llama Humanofonía, donde trabaja con también voces de la gente de Guatemala, ¿no? El tema de la voz acá es muy fuerte. Y entonces me parece que fueron búsquedas que trataron de compatibilizar, y esto es lo que me parece importante, el desarrollo tecnológico vigente hasta ese momento, digamos, con una mirada local. O sea, esto lo dice muy bien Joaquín Orellana cuando una vez que charlé con él, que él decía, si yo seguía haciendo música puramente electroacústica, era un europeo más. Y yo no Ajá. quería, yo quería tener un contacto con mi lugar de origen, pero a la vez la utilización de esas tecnologías era visto por el lugar de origen como una cosa media rara. Entonces, él busca en esa fusión entre las voces de la gente, dice como que Guatemala tiene un mosaico de lenguas enorme, y la tecnología buscar como un lugar, un punto de encuentro, ¿no? Y eso me parece una posición ideológica, política muy, muy fuerte. Si, bueno, yo soy de acá, yo trabajo con esto y acá está lo que hago, ¿no? Y ¿Qué también lo que hace tema, ya. no? En definitiva es una discusión entre lo internacional, lo local, lo global, lo local, está en ese campo ese tipo de discusión, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que siempre en la historia de la música se habla en singular, ¿no? La música, Sí. y como la música es una sola, y hay que estar todo el tiempo mirando a ese lugar que se proclama como heredero y portador de la música universal, que por supuesto ciertos países de Europa, no todos, ¿no? A los que hay que mirar para saber a dónde hay que ir, ¿no? Entonces de repente dice, no, no hay que mirar a ningún lado, no hay que mirar allá, hay que mirar acá. ¿No? Entonces, es ese cambio en la mirada y por supuesto en la producción sonora, que es, ojo, quizás me expresé mal, no es que hay que dejar de mirar allá, hay que mirar acá, hay que mirar allá, pero también mirar acá, hay que mirar a los dos Sí, lugares, digamos, igual ¿no? eso, porque es algo que pensaba hablar al final, pero va surgiendo. Esto que decíamos, ¿no? La música popular y esta música, por decir así, viste, decís popular y cómo denominar a la otra, porque no es no popular. Claro. Se la suele llamar o música académica, yo prefiero llamar música alternativa. Que bueno, dentro de lo popular hay mucho alternativo, pero digo, la música, lo que se denomina la música culta, la música que es arte, frente a, ya sé todos los quilombos en lo que me estoy metiendo, Sí, solo sí, con sí, nombrar no. esto. Yo no digo nada. No, pero en ese sentido, la música popular, que vos sabés, bueno, Sí, sí, sí. Orellana es un tipo, bueno, como que la música popular buscó caminos diferentes de diferenciación, después de lo mítico del folclore. De cualquier manera, ¿no? Las músicas populares como que no pueden escapar al territorio. Porque bueno, al final se danzan, se bailan, bajan a la tierra, distintos tipos de performance en vivo. En cambio,
La música académica, les pongo nombres todos, todo Sí, me sí. vas a criticar todo, pero no importa. Ah, La música académica es como tiene circuitos más cerrados, donde la referencia intelectual o cultural a las hegemónicas es más fuerte. No sé si, me parece que hay una diferencia que me cuesta a mí conceptualizar, no sé cómo la ves vos. sí, sí, coincido en lo que decís en parte, digamos, sin ser obviamente un experto que no lo soy en música, en músicas populares. eh, Coincido en que hay una búsqueda mucho más fuerte en lo local, aunque hoy en día podríamos llegar a discutir eso también, porque hay una globalización e Impresionante. Sí, que, por ejemplo, que en un momento acá, a fin de los 60 comienzo de los 70 se llamó, por ejemplo, rock nacional, era un intento de fusionar, y ha habido logros increíbles entre lo que venía de Inglaterra y Estados Unidos llamado el rock y ciertas cuestiones que pasaban acá, que iban no solamente por la letra, sino también por búsquedas sonoras, ¿no? sí. El tema es que hay ahí un punto que es muy interesante también para pensar, que es el siguiente, ¿no? O sea, lo que vos decís de la música que llamás académica, que lo llamás académica porque tiene un fuerte componente de música escrita, ¿no? Una música que está escrita y que hay toda una codificación y que esa codificación en una partitura muchas veces está puesta como, uy, mirá, ¿no? Sabe leer música, ojo, ¿no? Como que Sí, si fuera sí, sí. una virtud, digamos. Pero hoy en día, con todos estos tipos de músicas, que pueden ser paisajes sonoros, pueden ser obras radiofónicas, pueden ser acusmáticas, lo que sea, ya la música no pasa necesariamente por un código escrito, sino pasa por algo que se escucha fundamentalmente, al igual que muchas músicas populares que tampoco se escriben. Entonces Son más acá, performáticas, digamos. sí, ponele son más para la escucha, vamos Eh, a ponerlo ahí. Qué difícil, es divino, me encanta Sí, sí, esto. sí, sí, sí. Y bueno, pero justamente vos lo sabés muy bien, cuando cuesta tanto hablar de algo es porque hay algo ahí que no se termina de Sí, asentar en ningún sí. lugar y que va y El viene, digamos. objetivo de la lista en el canal de músicas alternativas, de alternativas musicales, es esto. Yo creo que la música todo el tiempo, tanto en sus aspectos vanguardistas, como conservadores, como populares, como rebeldes, o distintos modos de lo alternativo, que en la música popular hay mucho también, ponen en cuestión las clasificaciones sociales. Sí, sí, Y absolutamente. eso me parece que es una riqueza en sí, Sí, y sí, sí, que sí, nos obliga a discutir y a poner otra etiqueta y buscar, ¿viste? Una manera, me parece que es parte de la riqueza. Ah, un absolutamente. tema, perdóname, no sé si quedó algo sobre No, esto. montones de cosas, pero no importa, sigamos porque si no nos No, enganchamos. porque hay un tema que raro, que está, si no entras al libro, alguien como yo no se entera, que vos estudiás, usás como corpus de base la colección Langlois, se pronuncia así, Sí, supongo. de la Fundación Daniel Langlois, sí, Bueno, exacto. contanos, aunque sea brevemente, cómo es una especie de archivo de música de vanguardia. Exacto. A ver, nosotros en la Argentina y en Latinoamérica tenemos, pero creo que en la Argentina siempre un poquito peor es el problema, tenemos un problema grande con los Sí, archivos, ¿no? impresionante. Eh, digamos, qué sé yo, somos creo que uno de los pocos países en Latinoamérica, por ejemplo, Uruguay, Brasil, Chile, países vecinos, tienen una cinemateca, nosotros no tenemos una cinemateca. Entonces, bueno, con la música, imagínate, ¿no? O sea, si yo quiero, digamos, por ejemplo, ya como alguien que se formó en el tema, ya sé más o menos dónde buscar algo, si quiero escuchar algo raro, entre comillas, de un compositor argentino. Pero si no, la gente en general no tiene acceso a conocer obras del pasado de compositores importantes, como, qué sé yo, como Ginastera. ¿Dónde se escucha Ginastera hoy? Sino como una cosa absolutamente excepcional en el Colón cada tanto, ¿no? Entonces, eh, este archivo que está alojado en la Fundación Daniel Langlois, que es un archivo creado por Ricardo de Alfarra,
es un archivo único porque tiene una colección de alrededor de 1.700 y pico de obras, en su mayoría electroacústicas. Hay otras que son de las que llaman mixtas, que son con sonidos electrónicos e Sí. instrumentos, y está alojado en Montreal, si mal no recuerdo, en Canadá, y uno puede acceder remotamente y escuchar, no todas, pero una buena cantidad de las obras se pueden escuchar online. Después, obviamente, bueno, en mi caso como investigador y eventualmente se puede pedir un permiso para que te den una clave de acceso para escuchar el resto de las obras, no hay problema con eso. Y están alojados allá. Se terminó alrededor del 2004, el archivo se discontinuó, pero tiene toda esta gran cantidad de obras que están ahí disponibles. Y nuevamente la famosa ironía del destino, no es casual que el único archivo de este tipo de música esté en Canadá y no en otro país latinoamericano, ¿no? Sí. Pero bueno, Bueno, igual eso tenés, esa base de datos, ese archivo musical, y eso, ¿cómo lo recorriste metodológicamente? claro, porque el asunto fue, bueno, yo quiero trabajar en la música latinoamericana, pero ¿qué es eso? Digamos, o sea, ¿cuánto tengo que recortar? ¿Cómo creo el corpus? Y bueno, ahí estaba el corpus ya dado, yo lo venía investigando de hacía tiempo, y es interesante porque tiene como distintas vías de acceso al archivo, ¿no? O sea, vos puedes acceder por décadas, se está reconstruido en décadas, arranca la década del 50, que es cuando empezaron las primeras obras de este tipo acá en Latinoamérica, en Argentina, en Chile, en Uruguay, y sobre todo, y también en México, aunque no era en México en los años 50. Entonces vos puedes hacer por décadas, 50, 60, 70, por países. A ver, yo quiero ver qué compositores hay de Argentina y tenés una lista de compositores argentinos y hay obras de cada uno de ellos. Podés también buscar un compositor en particular. Entonces yo fui haciendo, considerando esta doble entrada, décadas y países, yo fui también haciendo como por un lado por años para tener algo representativo de cada Pero eso década. son horas y horas igual de... Y eh, hay que estar, sí, 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 sí. En algún ¿Metiste, momento usaste alguna tecnología o solo escuchando? estoy escuchando, aunque también he trabajado con algunos equipos de investigación que a lo largo de distintos años que fueron ayudando a escuchar también, ¿no? Pero Y el vos, asunto es el perdón que te estoy haciendo preguntas metodológicas, es un tema que me interesa porque tiene que ver con el tema de la captura. Entonces, vos estás escuchando esa serie. ¿Qué haces? Una transcripción, notas, eh, grillás. A ver, primero, como la música electroacústica o acusmática es música para ser escuchada, el análisis que Por yo puedo eso hacer, no puedes el analizar la partitura. análisis auditivo. No sé si viste en el libro, hay diferentes teorías y Sí, posiciones sí, y sí. metodologías de acceso de tipo, bueno, el análisis auditivo que propongo es por ejemplo, yo qué sé, Danis Molly, por ejemplo, François de Lalande, dice, bueno, hay que trabajar de esta manera para Sí, encontrar son tal... más semióticos. Claro, bueno, hay diferentes posturas y hay muchas más sobre cómo hacer un análisis auditivo de músicas de este tipo, ¿no? En mi caso fue por ahí mucho más simple. Yo quería ver si tenían alguna cita de otro tipo de música o no. Quería ver, perdón, quería Más escuchar. genérico estilístico. Exactamente, sí. O sea, eso simplemente te das cuenta escuchando cuando vos ves que hay una sonoridad característica, por ejemplo, en los años 60, de la tecnología de esa época, de los sonidos hechos con esa tecnología, y de repente aparece, yo qué sé, The Rolling Stone, por ejemplo. Entonces, ahí está clarísimo que ahí hay una... O aparece, yo qué sé, música japonesa. Ahí te das cuenta que hay algo distinto, a veces más transformada, a veces no tan transformada como te decía antes, ¿no? Entonces, muchas veces decíamos, bueno, a ver, porque hay varias cuestiones para pensar, es decir, bueno, ¿por qué se utiliza? Acá tenés que hablar con el compositor o pensar vos qué es lo que nos está queriendo decir con eso. Si hay algunas notas del programa que explican algo, unas notas de la obra que explican por qué, las intenciones del compositor. También tenés que ver esas citas cómo se imbrican con el resto de los sonidos, ¿no? O sea, cómo conviven, si están simplemente, aparecen en un momento de contraste o hay un tipo de vínculo, si está transformada o no está transformada, y después cómo se va y cómo siguen, ¿no? Entonces, en ese caso era bueno.
escuchar obras a ver qué pasaba con el tema de la cita. Yo me hacía muchas veces un desafío a mí mismo, y esto no se lo comenté a nadie, que era, bueno, por el título me parece que no hay ninguna cita, o me parece que sí. ¿No? Muchas veces la pegué, otras veces no. Porque hay, a veces que los títulos son muy abiertos y a veces que son muy, apuntan a algo, por ejemplo, no sé, no me acuerdo, estructuras 2. Y ahí Sí, tiene un título constructivo que te imaginas que no va a haber ninguna cita, sí. por ejemplo. Bueno, Entonces, para esa ir terminando, sí, muy interesante. Esto lo que pasa que da para, me encanta. Escucharía horas así, el proceso de, por decir así, la domesticación de la escucha y el aprovechamiento de todos tus conocimientos para distinguir fenómenos imbricados. Me parece así una claro. posición de observación muy Quiero traer interesante. algo, si me permitís, algo Sí, autobiográfico, pero yo me metí con este tema porque es algo que empecé a hacer yo en un momento de mi vida sin darme cuenta, o sea, sin tomar mucha conciencia. Empecé a citar obras porque me gustaba, ¿no? Y después empecé como cada vez a hacer una reflexión sobre eso, qué quiere decir, por qué, y todo eso me llevó a investigar el tema de la cita en un campo mucho más grande, pero empezó no por una necesidad, digamos, intelectual, entre comillas, sino sino por una necesidad expresiva. sí, expresiva, exactamente, sí, tal No. cual. Bueno. Bueno, para terminar así, medio breve, porque la verdad que nos extendimos por suerte y me parece que estuvo divertido. Yo soy de una generación que valoraba la fusión, ¿no? Sí. Entonces, que un tanguero tocara con un rockero, que un pianista de concierto tocara con un músico popular. Con los años aprendí que las dinámicas diferenciadas, escindidas, generan riquezas específicas y que hay distintas posibilidades. Para terminar, hoy el mundo de la música electroacústica es un mundo separado del de la música popular. No por los músicos electroacústicos, pero en términos de circuitos, industria, Total. academias, cursos, bien. Eso, a vos, esa separación, te pregunto, notarás con el menor prejuicio posible. ¿Es beneficiosa la separación? ¿Es productiva? Y está bien, así que cada uno se dedique a lo que quiere y el que quiera fusionar, que fusione. ¿O debería haber un programa de articulación? ¿Viste? De, o mejor ni Sí. pensarlo. Tenés todas las opciones. No, yo creo, a ver, creo que nunca son beneficiosas que las cosas estén en estantes separados, digamos, ¿no? Creo que es mejor la movilidad, la fluidez, el no saber dónde va cada cosa, como hablábamos antes, Sí, ¿no? En lo personal, por ejemplo, considero que, por ejemplo, a la hora de escuchar y a la hora de hacer, ¿no? Es más rica la experiencia si uno tiene múltiples referencias que si uno tiene un solo tipo de referencia, ¿no? O sea, no concibiría a alguien que solamente, por ejemplo, escuche tango o alguien que nada más haga esto y no conozca nada de todo lo que hay alrededor. claro, Me parecería a mí una experiencia estética o receptiva limitada. A mí me gusta más abrir lo más posible. Y dentro de eso, por ejemplo, hay obras que, esto es algo totalmente personal, ¿no? Que hay obras que a veces justamente se logran escapar de ese, bueno, la música electroacústica es esto, escuchemos esto, ¿no? Y empiezan a plantear otro tipo de escuchas diferentes, ¿no? Por ejemplo, la compositora cordobesa que falleció hace unos años atrás, llamada Graciela Castillo, tiene una serie de obras llamadas, que ella llama tangos electroacústicos, que creo que uno se llama Alma Mía, no recuerdo, pero todas en referencias claramente al mundo del tango, donde hay veces que escuchás y vos no sabés si eso está tomado del tango y deformado o lo agrega ella o de dónde viene cada cosa y se genera una cosa que es muy interesante, muy rica de escuchar, digamos, ¿no? Entonces, y ella lo llama a propósito tangos electrónicos, que quiere decir que no es tango,
no es O electroacústico sea, tampoco. el camino Hay de la límites. hibridación tiene su riqueza específica. Absolutamente. Y yo creo que rompe con algo que es muy, muy fuerte, sobre todo en generaciones anteriores, que es el tema que vos lo mencionaste de alguna manera entre lo que es muy entre comillas esto, Sí, pero que se entiende alta cultura y baja cultura. O sea, sí. al fusionar ya todo es parte de un mismo lenguaje que crea un lenguaje nuevo, ¿no? Y que crea otra forma de escucha, otra forma de plantarse. Yo no sé si, por ejemplo, los tangos Raúl, de... se nos va a terminar el tiempo y no quiero que se Perdón, corte. perdón, no sigo Te hablando más. propongo lo siguiente, no, no, porque está muy interesante. Hagamos más adelante otra charla donde nos dediquemos especialmente a este mundo de los diferentes géneros, estilos, circuitos, Dale, artes vinculados a lo sonoro. ¿Eh? yo quiero, me parece genial. Dale, te agradezco muchísimo, me parece que fue muy explicativo.